Bueno, si gustan, comenzamos para empezar puntuales. Eh, esta tarde tenemos el gusto de tener con nosotros a Daniela Ibáñez desde El Salvador. Eh, este es un esfuerzo desarrollado por la profesora Ruth Angulo, que muy amablemente realizó el contacto y nos permitió tener a Daniela acá con nosotros. Así que los dejo con Ruth para que haga la presentación de Daniela y ustedes sepan a quién tenemos con nosotros. Adelante, Ruth. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Marieta, y a Daniela, y a todos ustedes por estar hoy aquí, sobre todo a esta universidad que nos permite conocer el trabajo de otros profesionales alrededor del mundo por medio de esta plataforma de campus virtual. Eh, es impresionante que, por ejemplo, Daniela pueda estar hoy aquí desde El Salvador en vivo, ¿verdad? Y que podamos contar con su presencia y su experiencia. Daniela es diseñadora de la Escuela de Diseño Rosemary Vázquez y Líbano de Ángel, de la Universidad Dr. José Matías Delgado de El Salvador. Ella además ha estado trabajando en varios lugares como en Arteria Studio, para la Embajada de México, para la EDD, para la Quiruba, para Estudio Marte y además para Casa Garabato. Ella tiene además la oferta de su propio trabajo y su propio estudio de ilustración como profesional independiente que se llama The Pencil Girl. Me interesó muchísimo que pudiéramos trabajar esta charla con Daniela para que ella, que es una persona hiper clara en la manera de organizarse y de no solamente crear las ilustraciones para una campaña publicitaria, sino que además eh, contarnos su experiencia de qué manera es que plantea el workflow o la forma de trabajo para que su tiempo como profesional esté bien repartido de manera que cumpla siempre con los plazos y con las expectativas de sus clientes. Sin más, los dejo con Daniela Ibáñez. Muchísimas gracias, Daniela. Hola, buenas tardes a todos. Como mencionaba aquí Ruth, mi nombre es Daniela Ibáñez y soy de El Salvador. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Ruth el año pasado, ya que nos unimos para el proyecto que les estábamos mencionando, que fue la campaña navideña que se realizó para Casa Garabato, que fue el Hotel de las Familias Lectoras. Ahí es donde tuvimos la primera oportunidad de conocernos y de poder compartir el horario de trabajo y ver la manera en que se organizaba. Personalmente aquí, si bien vamos a estarnos enfocando en diseño publicitario y la campaña ilustrada que se realizó, también vamos a estar viendo diferentes áreas en las que yo me especializo. Si bien yo soy estudiante de diseño gráfico y trabajo con ilustración aplicada, también vamos en el área de publicitario, diseño de empaques y diseño editorial. Por lo tanto, yo más que todo me enfoco en trabajar por proyectos con clientes individuales y no tanto estar únicamente atada a una empresa. Entonces aquí vamos a ver una variedad de proyectos y cómo puedo organizar mi tiempo como freelancer, variando tanto estudios como diferentes proyectos, ya sean profesionales y académicos. Como mencionaba, en experiencia laboral estuve como Design Specialist en Arteria Studio, que esa fue la parte de diseño gráfico, donde principalmente nos enfocábamos en publicidad y agencias. Como ilustradora freelance ya tengo varios años de estar trabajando. Con eso hemos podido ver que he trabajado tanto con la Embajada de México, con el Museo de Arte Marte, que es aquí en El Salvador, el Jardín Botánico de El Salvador, la Quiruba, que fue para diseño de empaques, y en la Escuela de Diseño, donde me encuentro también estudiando actualmente, ¿verdad? También estuvimos con Casa Garabato el año pasado, como mencionaba, con Fábrica de Cuentos 2023. Y aquí tenemos información académica, que este es mi último año ya de diseño gráfico. Este año estoy yo egresando, para que podamos comunicarnos tanto como estudiantes aquí y experiencia en el diseño gráfico. Aquí tenemos en la parte del contacto, que más tarde vamos a poder ver un poco más, donde me pueden contactar y ver trabajos diferentes que vayan más allá de la presentación, por si alguien tiene curiosidad. Ahora, lo que vamos a estar viendo con la parte de la campaña que se estuvo realizando es cómo yo divido mi proceso en cuanto al crear una campaña publicitaria. Es decir, no es solamente crear la parte final, que viene siendo el gráfico que todos vemos, sino la investigación que se hace previa, la organización que se hace en cuanto a los posts, los resultados, etcétera, y qué pasos vamos teniendo cuando vamos trabajando más de una persona o un equipo. La parte de investigación, cuando empezamos con Casa Garabato, vamos a ponerlo como ejemplo, fue investigar cómo había hecho la campaña publicitaria navideña anteriormente.
Estamos viendo los rangos de edades que tienen, tanto su nivel de seguidores, el género de su público, etc. Esos son aspectos importantes a tomar porque estábamos viendo en cuenta que esta no iba a ser una campaña cuyo propósito principal iba a ser de venta, sino que era también concientizar sobre sus objetivos, sobre los servicios que ofrecían. Y como siempre estamos hablando de un estudio editorial, era tener la parte de las historias. Ahora aquí podemos ver una de las investigaciones que hice previas antes para decidir qué estilos iba a estar manejando como diseñadora gráfica, si tengo que tomar en cuenta y en ilustración aplicada, con qué estilo vamos a estar trabajando dependiendo del público al que nos estemos enfocando. Es decir, no vamos a tener un estilo súper realista o muy diferente si estamos trabajando con niños, que ya tenemos una línea gráfica que está predeterminada para niños, o la manera en que se pueden abordar las historias mediante ellos. Entonces aquí teníamos también el número de seguidores y el nivel de interacción que se buscó con cada una de las campañas. Esto era también para tener un parámetro de cómo había hecho en nivel de interacción la nueva campaña en comparación a las anteriores y ver los puntos de mejora que se podían hacer, el progreso, las actividades interactivas, etc. En la etapa 2 es en la parte de conceptualización. Ahora, si bien es bastante común en la etapa universitaria tener bastantes proyectos que están 100% al cargo de nosotros, ya sean en proyectos en aula o únicamente tenerlos en equipos, ya en la parte profesional sí suele ser un poco más escasas las oportunidades que a uno le dan de tener el 100% del control sobre el concepto o la manera en la que se va a estar dirigiendo una campaña. Eso es lo que yo sí le quiero agradecer bastante a Ruth, que en la oportunidad que tuvimos con ella, sí dio el 100% en la parte del concepto de cómo iba a realizarlo yo. Aquí teníamos solamente como la base, que era la fábrica de cuentos 2023. Sin embargo, la parte del hotel de las familias lectoras o los mensajes que se iban a dar y los personajes a utilizar, sí fueron 100%, digamos, ya opción mía. Entonces, pues, el concepto clave que decidimos utilizar para esta era que cada familia era diferente. Como les mencionaba, el enfoque principal no era vender libros o únicamente promocionar los servicios, sino que también era para que las personas en familia, específicamente en la época navideña, pudieran disfrutar de la lectura de manera amena, de forma familiar, y poder reflejar eso en las ilustraciones mediante historias. Entonces se buscaba incentivar la idea de que la familia puede encontrar los libros que mejor se alinean con ella. Para los mensajes de campaña, era una campaña ilustrada, por lo tanto, en la parte de la ilustración o del post no había un copy principal, sino que todo se manejaba a nivel ya de caption. Teníamos los textos debajo del post, sin embargo, siempre elegíamos tener de diferentes autores que fueran en relación a la ilustración que se iba a estar trabajando y siempre elegir figuras que sean respetables en la industria y figuras que fueran admirables. Aquí podemos tener un poco de las selecciones que se trabajaron. Si bien tenemos bastantes que eran originalmente en inglés y Casa Garabato también trabaja las captions en inglés, sí se decidieron traducir bastantes de ellas a modo que pudieran también apelar a un público costarricense y en la parte de español. Aquí tenemos los bocetos en mi modo de trabajo personalmente. Si bien ustedes pueden hacerlo 100% digital o únicamente a mano, pero yo sí he decidido hacer una parte híbrida en mi proceso. Yo tengo una mayor dificultad para hacer únicamente las cosas de manera digital, por lo tanto siempre tengo la parte ilustrada a mano. Tenemos la bocetería que se realiza para poder establecer más o menos cómo va a ser la composición, cómo se van a estar trabajando los textos, cómo se van a estar trabajando los personajes, etcétera. Porque incluso, si bien esta era una campaña ilustrada, incluso publicaciones que tengan un sentido más comercial o un sentido más publicitario tradicionalmente, siempre realizo un boceto para poder hacer diferente exploración de cómo quiero ubicar tanto los elementos del texto, los elementos principales, imágenes, etc. Aquí podemos ver que también se fueron definiendo la cantidad de posts que se iban a hacer. Teníamos un banner principal que iba a ubicar 3 posts, pero en total es una sola pieza. Y luego teníamos las otras 12 piezas que se iban a estar publicando a modo de post individual y las fechas en las que se estaba programada cada una. Entonces aquí podemos ver también cómo se iban a estar viendo la temática de cada una de las filas y las líneas que se estuvieron haciendo dentro de esta temática. Aquí tenemos una idea de cómo se fue planeando. Como les mencionaba, yo soy estudiante al mismo tiempo que tengo trabajo tanto en la parte de Casa Garabato y también estaba realizando otros proyectos de diferentes marcas en ese tiempo. Entonces era bastante importante para mí no solamente definir las fechas en las que iba a realizar las cosas, sino qué era lo que se iba a estar trabajando en estas ilustraciones. Como pueden ver aquí, se hizo una modo de storyboard que se fue preliminando qué iba a haber de historia en cada una de las ilustraciones, cómo se iban a estar trabajando, qué personajes iban a ver dentro de ella, cuántos integrantes iban a ver en estas y cuál iba a ser la actividad principal que se iba a realizar. Esto me sirvió a mí a modo que cuando ya fuera la fecha en la que iba a realizar, digamos, la ilustración número 11, yo no iba con una mente en blanco de qué iba a hacer, sino que ya se había hecho un proceso previo a esta para poder tener en claro cómo íbamos a estar trabajando la línea de tiempo,
y que no tuviera que realizar todo el proceso creativo cada semana, sino que se hizo un proceso creativo durante toda una semana al inicio del proceso y ya posteriormente se fue reutilizando las ideas y aplicándolas en la fecha que estaban establecidas. Aquí tenemos la parte de diseño de personajes. Esto fue el boceto que se estableció para ir definiendo los estilos. Como les mencionaba, a la hora de trabajar una campaña publicitaria, sí varían bastante. Si vamos a estar trabajando con ilustraciones, especialmente, los estilos dependen bastante del estilo de la marca que ustedes lleven. Ya al final voy a estar mostrando unos ejemplos, sin embargo, no es lo mismo algo vectorial, algo más sólido, vamos a decir, con menos cantidad de sombra y detalles, a algo que ya está diseñado como esto, para que evoque a un libro de cuentos. También había que definir la paleta cromática. Tuvimos la ventaja con Ruth que el año pasado Casa Garabato siempre escoge como un color por año, entonces ya era un tono rojizo el que se había escogido el año pasado, por lo tanto fue bastante fácil integrarlo a la campaña navideña, de modo que los colores principales de Navidad son los que podemos ver aquí a la derecha, y no se hizo el gran contraste entre la campaña tradicional y el resto del año que había tenido Casa Garabato. Aquí podemos ver una exploración que se hizo en estilo y cómo se venía trabajando las curvas, etcétera. Y el diseño de personajes, las características principales, que iban a ser de familias, iban a tener inspiración en elementos decorativos navideños y que su estilización iba a estar enfocada en curvas, fluidez y fluidez de figura. Esto también se hizo para evitar únicamente utilizar personas en las campañas navideñas. Pueden ver que anteriormente ya se había utilizado monstruos en otras campañas de Casa Garabato. Sin embargo, al utilizar animales, esto nos permitía explorar diferentes tipos de familia y aplicar un mayor término de diversidad, en el que podemos ver tanto diferentes estructuras familiares, sin necesidad de estar cambiando una de manera tan específica, sino que podemos verlo ya aplicado a través de los animales. En el cronograma fue la parte más importante. Como mencionábamos aquí, en total se estuvo trabajando aproximadamente de septiembre hasta diciembre del año 2023. En septiembre fue donde empezamos las reuniones con Ruth para poder establecer qué es lo que se iba a estar haciendo, qué es la cual iban a ser los entregables de cada semana, las actividades y etapas que se iban a estar haciendo. Este cronograma como tal se entregó en lo que podemos ver aquí, que es la primera semana de septiembre. Todo el cronograma que vamos a estar observando fue realizado antes de empezar el proceso, a modo de que tuviéramos una guía que estar siguiendo, cuando se iban a hacer los bocetos, la colorización y las animaciones de cada uno. Entonces aquí podemos ver en la fase de octubre, fue donde sí se empezó ya de una manera más intensa la creación de los productos finales. Ahora, como pueden ver, mi proceso de trabajo, como les mencionaba, yo hago siempre los bocetos principalmente a lápiz para después pasarlos a la fase digital. Ahora pueden ver aquí que se estaba realizando un total de 2 bocetos por semana. Como mencionábamos, en total se hicieron 2 ilustraciones individuales más el banner, que fue dividido en 3, entonces vamos a decir que fueron un total de 15 posts que se hizo en cada una. Entonces, para dividir esos 15 posts en cuestión de 3 meses, junto con otros proyectos, más actividades académicas, sí tenía que ser bastante estricta con el tiempo y qué se iba a estar haciendo en cada día. Como mencionaba, los lunes se entregaban los bocetos tanto de la ilustración 1 como la ilustración 2. Su colorización empezaba, la colorización de la ilustración 1 empezaba un martes. El miércoles se hacía colorización de la siguiente ilustración, el jueves se hacían las animaciones y ya nosotros los viernes teníamos las revisiones de los resultados. Es decir, que en esta ya veíamos si iban a hacer cambios, si estábamos de acuerdo con los personajes, con las actividades que estos hacían, etc. Este proceso se fue repitiendo y es bastante importante decir que si bien no siempre se respetó este cronograma, porque ya sea no hubieron retrasos o se trabajaron cosas antes, siempre lo que sí se mantuvo siempre fue la entrega de los resultados. Independientemente si yo tenía un retraso con la colorización de la ilustración 2 o con las animaciones, siempre se iban a estar viendo los resultados los días viernes sin falta. Esto era que se hacía para que siempre esto se hacía para que siempre pudiéramos ver de manera clara cómo iba el progreso de la campaña y qué hacer. Ahora, sí sé que bastante suelen tener el problema de que todos podemos establecer ya sea un cronograma o decir cuándo vamos a hacer algo, pero sí tenemos el problema respetándolo o poder mantener el flujo de trabajo. Algo que yo hacía cuando yo me tardaba, digamos, en la colorización del día 1, no lograba terminar, eso no implicaba que el día siguiente yo iba a seguir con esa misma colorización. Lo que yo hacía es que si no terminaba el trabajo del día martes, digamos, yo seguía tranquila el día miércoles con lo que estaba establecido ese día y al final de ese día de trabajo me ponía a trabajar en lo que había sobrado del día anterior. Esto lo hacía para no crear un retraso todavía más grande entre las entregas que se iban a estar haciendo. Es decir, que si había un retraso en cosas de un día diferente, ya sea martes, lunes, etcétera, estas se iban guardando hasta el final, a modo que siempre pudiéramos respetar cuál iba a ser la cadena de trabajo del día. Lo que
se estaba planteado para el miércoles siempre se iba a hacer y se le iba a agregar lo que había sobrado el martes, pero eso tomaba una prioridad menor, a modo que yo siempre pudiera mantener el flujo del tiempo, etcétera. Como podemos ver aquí, ya íbamos terminando en las semanas finales, por así decirlo, en la semana del 13 al 17 de noviembre fue cuando se fue entregando toda la campaña completa con sus animaciones, etcétera. Sin embargo, siempre se estuvo dejando el espacio para correcciones y revisiones extra de material entregado. Si bien suele estar un poco más apretado el cronograma cuando ustedes dejan estas semanas extras, siempre procuren dejar estas semanas, aun si no suena muy posible en la parte del cronograma, porque es mejor estar trabajando con los días específicos que ustedes han visto acá y ya después dejar un espacio indefinido de las semanas extras para poder trabajar solamente en correcciones, porque eso les ayuda a ustedes ya después a tener la pilita del material que no han terminado, pero que necesita revisión, una específica en una semana y no tener el constante atraso en las semanas que ustedes están trabajando. Sí tuvimos la ventaja que en esta última campaña que realizamos el nivel de revisiones o las correcciones no fue tan grande. Fue bastante fácil aprovechar esta semana para entregar los resultados ya el 24 de noviembre sin ningún problema. Como pueden ver aquí en la calendarización, se entregó de un solo cuándo y cómo se iban a publicar la parte de los posts. Ahora, cuando ustedes están trabajando en diseño publicitario, en este caso sí tuve la oportunidad de poner el material yo en Casa Garabato. Sin embargo, cuando estamos trabajando en agencias o cuando estamos trabajando, digamos, con un grupo de personas, siempre va a haber un encargado de subirlas y no siempre van a ser ustedes. Es bastante importante que categoricen todos sus archivos, que categoricen las imágenes por fecha, los videos por red social, por fecha, etcétera, a modo que ustedes no vayan a tener problemas a la hora de que alguien más suba su trabajo y les pueda arruinar este orden. Siempre es importante armarle a alguien esta calendarización si ustedes consideran que es bastante relevante la fecha o el orden en el que se van a estar subiendo. Siempre procuren tener una pequeña guía que le puedan dar a alguien más para que esta persona no se confunda y no vaya a crear un problema. En nuestro caso, como teníamos las ilustraciones que tenían que formar una imagen final en el feed, sí teníamos que tener un orden bastante respetable y que fueran unidos, porque si no, no se iba a formar la imagen final. Entonces, por eso aquí teníamos también el orden de cómo se fueron poniendo las cosas y cómo se fueron publicando. Sin embargo, como les mencionaba, si ustedes no van a estar publicando las cosas y tienen a alguien aquí que no tienen que explicar tanto la parte del orden como la imagen que se va a hacer y la fecha en la que se van a estar poniendo. Si bien en agencia hay roles de personas categorizadas para cada una de estas, usualmente cuando van empezando no siempre tenemos esa disposición de tener otras personas o un ayudante extra, sino que se nos viene la carga sobre nosotros. Entonces ahí es bueno tener este tipo de cosas en las que ya después podemos ir relevando la carga a alguien más, pero siempre dándole una guía para que vaya aprendiendo de su rol y podamos tener una manera fácil de integrarnos con otros trabajadores. En la etapa 3, como les mencionaba, era la ejecución. Aquí tenemos cómo se fue viendo en la parte del feed a la izquierda y a la derecha eran las imágenes que se revelaban. En la parte del feed lo que se trató de hacer era que se viera como un hotel. A la hora de tener una campaña publicitaria, si bien estamos acostumbrados a que cada imagen es su propio mundo y que no es necesario que una esté relacionada con la otra ya a nivel general del feed, siempre es más interesante desde la parte de los clientes específicamente tener una imagen en el feed que les pueda crear una estética más cohesiva a la ustedes a la hora de estar publicando para una marca o para una página. Incluso en la integración de banners, como podemos ver en la parte del inicio, nos sirve bastante para marcar un inicio y un después. Esto también sirve bastante para las campañas de expectativa, cuando lanzan un nuevo producto, etcétera. Tener algo que le llame la atención al cliente y que no necesariamente sea un post ya, sino que puedan crear una historia ya más grande para tener ese nivel de interés en toda la página y que no solamente se queden con el post individual, sino que se sientan incentivados a revisar los otros. Esto nos sirve bastante específicamente cuando queremos hacer campañas que vayan a durar por largos periodos de tiempo y que nosotros queremos que haya un nivel de interacción similar en cada uno de los posts. Porque lo que suele suceder, digamos aquí en los que tuvieron menos interacción de estos, eran el de la izquierda y la derecha del banner, porque estos no revelaban mayor información fuera de ser parte del banner. Pero esto es algo entendible porque era lo que marcaba el inicio de la campaña. Sin embargo, ya para las publicaciones diferentes vimos un mayor nivel de interacción, porque cada uno contaba una historia y era una publicación que era parte de un mundo, pero tenía contenido que era digno de verse de manera individual también. Entonces, como mencionábamos, tenemos los 9 tipos de ventanas, que fueron los de la izquierda, así es como se veía en el feed, y a la derecha tenemos las 9 ilustraciones interiores animadas. Ustedes en el perfil de Casa Garabato pueden verlas como se ven animadas.
Aquí, porque estamos con el recurso de la presentación, no se agregaron de un solo las animaciones. También teníamos 3 ilustraciones exteriores, que son aquellas que no necesitaban un doble post. Aquí se hizo bastante uso del carrusel en las ilustraciones interiores, porque teníamos la imagen animada y posteriormente ya teníamos aquella que era fija, que era para que las personas pudieran apreciar más la ilustración sin necesidad del movimiento, etc. Y el banner que les mencionábamos. Como les mencionaba, toda la parte se hizo primero a mano y posteriormente se fue pasando a la versión digital. Aquí, solo con la excepción de las tipografías, obviamente, todo se fue planteando desde la parte bocetada, con los elementos y cómo íbamos a ir planteando la línea gráfica general en cada uno de estos. Aquí con Ruth tuvimos la oportunidad de ya en el banner establecer cómo iba a ser la línea gráfica y cómo se iban a aplicar los recursos en el resto de posts, porque este nos sirvió como el key visual de toda la campaña. Con este key visual pudimos ver si se iban a hacer uso de tipografías, qué tipografía iba a ser, que aquí seleccionamos, cómo ir integrando también el logo de Casa Garabato. En este no se puso directamente, sino que se hizo una integración aquí con el marco. Esto también sirve para otras marcas, específicamente cuando son aquellas que tienen un logo bastante reconocible o una mascota que ustedes pueden integrar para no solamente poner el PNG del logo o aquel distintivo, sino que poder integrarlo a la ilustración o integrarlo al post de una manera que sea más amigable para el cliente y que no solamente tenga un sentido de compra o identificación. Aquí tenemos con el Key Visual, que ya después se fue aplicando la paleta de colores y los elementos a las demás ilustraciones. Ahora, como pueden ver, uno de los bocetos eran más detallados que otros. Esto se hizo únicamente con el propósito de poder establecer los elementos y que tuviéramos una visualización previa de cómo iba a ser lo que iba a estar sucediendo en la escena. Podemos ver que en los ositos del medio estos nos estaban entregados en la visión original, porque cuando estábamos discutiéndolo con Ruth, aquí fue que se estableció que iban a haber 2 personajes en esto también, porque este era un post de un giveaway que se iba a estar abriendo, y aquí iban a salir los elementos de los libros que se iban a estar dando en la rifa. Sin embargo, ya después integramos a los ositos para que siempre tuvieran la línea gráfica que estaban llevando los demás posts. Aquí tenemos a la derecha, a la izquierda de los aquellos diferentes, y podemos ver cómo fueron la transición de la bocetería hasta la parte del final. Luego, en el resto de la campaña, como les mencionaba, cada uno de estos era un mundo diferente, sin embargo, tenían la parte cohesiva gracias a la aplicación tanto del diseño de los personajes, que era relacionado entre sí, como la aplicación de los colores de marca que se habían establecido para la campaña. Lo que nos sirve bastante también para ver la interactividad con los clientes en estos, no solamente es en el nivel de la imagen, sino en el nivel de caption, ver qué se podía hacer para relacionarlo a la imagen y que estos no fueran 2 mundos separados y que incentivaran a las personas a comentar, ya sean dinámicas, actividades, qué libros les gustan, etc. Esto nos sirve para que no solamente se quede a nivel de imagen las cosas, sino que nos pueda generar ese nivel de interacción con el cliente y que también nos dé la actividad en la parte de la página para que aseguramos un mejor resultado también en los siguientes posts. Entonces, aquí podemos ver, el de la derecha fue el primero que se hizo de las ilustraciones interiores, en el que se abrían las ventanas y entrábamos a este mundo, y posteriormente fuimos viendo las otras. Aquí tenemos la parte del logo que siempre se va aplicando a la izquierda, en la esquina inferior izquierda, para que tuviera un nivel de visibilidad, y siempre recordando que esto es Casa Garabato y que si bien es una ilustración, ante todo era un post de una campaña. Entonces teníamos que recordar siempre el estilo que se estaba manejando y la marca con la que trabajábamos. Se hizo un mayor nivel de experimentación, ya digamos en otras, en la de los pandas, rompemos un poco el esquema que se estaba manejando con las otras, de siempre mostrar bastante la pared, y de tener los personajes en un plano un poco más lejano. Sin embargo, siempre integrábamos tanto el logo a la derecha en este caso, o integrado elementos, ya sea como la bolita de cristal que tenemos aquí, que ya se veían a nivel de teléfono cuando ustedes los iban acercando. Pero como podemos ver, bastante de la bocetería lo que nos servía también era para hacer revisiones antes de tiempo, es decir, no únicamente tener sorprendidos la fase del coloreado final, sino que se veían las ilustraciones en el nivel de boceto, porque si bien tenemos aquí imágenes bastante similares, porque en este tipo de campaña no necesitamos hacer tantos cambios, sin embargo, en otras experiencias, o digamos con otros clientes que se tienen, los bocetos sí suelen a veces sufrir bastantes cambios de la etapa original hasta la etapa siguiente. Entonces, yo lo que siempre hago con mis clientes es que con el boceto estamos bien con el nivel de cambio, para ellos pueden decir un máximo de 5 cambios, solo poner, porque se presentan 3 versiones de boceto, en este caso porque teníamos 12 ilustraciones a realizar individuales más el banner, la situación de tiempo también tenía que ser realista, ya no podía decir si voy a presentar 3 opciones de boceto por cada uno de los posts, porque al final iban a salir como 36 bocetos y a cada uno realizarle correcciones ya era algo difícil, ¿verdad?
También es algo importante que ustedes sean realistas con sus cronogramas y no traten de hacer todo al mismo tiempo. Si uno puede tener ideas bastante interesantes y uno puede tener cosas que quiera realizar, siempre es importante decir si lo estoy haciendo individualmente o si esto es en equipo, y si lo estoy haciendo individualmente, yo tengo la capacidad de hacer esto, sí o no. Específicamente ahorita que son estudiantes, la carga tanto académica como profesional sí suele meterse bastante pesada en ese sentido. Entonces es bastante importante recordar sus límites y mantener prioridad de su salud mental. Tampoco estamos buscando que en una sola campaña dejar todo y ya después quedar desgastado física y mentalmente. Pónganse los límites y qué es lo que están buscando específicamente en este tipo de campañas, que ustedes pueden definir cuántos posts van a hacer, cómo se va a manejar la línea gráfica, qué tan difícil la quiero hacer o qué tanto nivel de detalle quiero agregar a esta. Si fui realista yo en ese sentido, decir, vaya, van a ser 2 ilustraciones y las animaciones eran en loop. Las animaciones en loop no suelen ser tan complicadas porque solamente tenemos elementos pequeños moviéndose. Ya si fuera una ilustración con una animación un poco más compleja, probablemente hubiera sido menor el número que se hacía. Pero por lo menos eso es lo que yo suelo hacer con mis clientes. Tengo los clientes, se les dan 3 propuestas en boceto para que ellos puedan hacer ahí sus correcciones, porque el nivel de boceto no es tan difícil cambiarlos porque solamente tenemos la base. Y ya posteriormente les doy de 4 a 5 sesiones para que ellos realicen cambios cuando ya estamos realizando el post final. Más de esas sí les doy un cargo extra, porque usualmente cuando tengo revisiones extras son por cambios que se pudieron haber hecho antes y no los mencionaron, o cambios de último momento que está haciendo el cliente. Entonces siempre es importante ustedes también definir las tarifas por los cambios, cuántos cambios van a dar, digamos, gratis en las sesiones, a partir de cuánto ya se van a estar cobrando. Y esto es para que el cliente pueda tener un mejor nivel de comunicación con ustedes. Si son diseñadores, sí suele ser bastante común que a veces el cliente, el nivel de comunicación que tiene no está siempre decidido, no siempre saben lo que quieren, o a veces hay, digamos, complejidades en cómo poder comunicarse con ellos. Entonces sí se ve bastante poner límites o poner ciertas cosas a respetar en su relación profesional, para que así ellos también puedan decidirse y no solamente estar perdiendo su tiempo jugando con el tiempo de ustedes, sino que cada quien pueda sacar lo mejor de la experiencia con el otro. Entonces, por eso siempre recomiendo la parte de bocetos o un espacio en el que ellos puedan revisar, para que ustedes no vayan a tener tantos problemas después en la parte profesional o ya final. Estos fueron los últimos 2 posts que se realizaron. Como pueden ver, fuimos implementando diferentes tipos de elementos en las primeras ilustraciones. Íbamos planteando cuáles iban a ser los elementos base, y ya después en las siguientes se fueron explorando mucho más cómo poder aplicarlas, cuántas aplicar o qué acciones hacer. Y vimos un mayor nivel de exploración en cada una a medida que íbamos realizando muchos más. Si bien todas estas ilustraciones las planteé al inicio con la historia que se describía, etcétera, ya después sí se hacían cambios con respecto a los bocetos o a la redacción que se había dado, para poder aplicar las cosas que ya habíamos visto en el otro. Algo que también sirvió es hacer ustedes sus propios elementos. Si estamos hablando de campañas 100% realizadas por ustedes, digamos, en el sentido de los árboles de Navidad, yo los hice por aparte para después irlos aplicando individualmente ya en las ilustraciones y no tener que estar rehaciendo nuevamente árboles navidades. Esto sirve para que ustedes también aprovechen su tiempo y puedan sacar mayor provecho de otro tipo de actividades, y en vez de estar repitiendo el mismo elemento o los mismos elementos una y otra vez. Tener como, si ustedes saben que van a hacer una campaña navideña, y en mi caso yo sé que utilizar bastante los árboles, que utilizar bastante las guirnaldas, las luces, etcétera, lo que hacía era realizarlos por aparte, y donde necesitaba aplicarlos, pues los aplicaba ya con la ilustración realizada y solo cambiaba cosas de sombras o iluminaciones para que estos se integraran mejor. Pero aquí pueden ver cómo ciertos elementos siempre se van repitiendo en cada uno y solo se va ajustando la, la perspectiva que teníamos en cada uno. Como les digo, hay cosas que ustedes no necesitan hacerlas una y otra vez siempre, sino que en el caso digital, específicamente ahora que estamos en una era bien digital, sí sirve bastante poder guardar las cosas con tiempo y de ahí reaplicarlas, para que ustedes puedan tener más tiempo de explorar diferentes tipos de estudios, diferentes tipos de iluminaciones o diferentes textos, etcétera. En el caso de diseño publicitario, el tiempo sí es bastante importante. Siempre, como mencionábamos, siempre estamos bajo horarios y siempre estamos trabajando con el tiempo del cliente, con las pautas que se realizan con ellos. En solo hubo uno en el que se aplicó pauta, que fue el post del giveaway, que fue este que está aquí en medio.
para que se le pudiera dar un mayor nivel de alcance con otras personas y que pudieran participar en la parte del giveaway. Esto fue lo único que se le aplicó en la parte de la pauta. Sin embargo, cuando estamos trabajando con empresas reales, etcétera, siempre ellos van estableciendo el presupuesto, la pauta que le van a poner a cada uno de los posts y en base a eso, pues los objetivos que va a tener cada uno. Como mencionábamos, el objetivo de esta campaña en general no era vender, sino que era poder promocionar tanto los servicios para autores, para ilustradores y los libros que ya se contaban, y también promover las actividades en familia. Entonces, esas eran las visiones. Sin embargo, cada tipo de post según la campaña va a tener un resultado diferente. En la etapa 4 estamos con el aprendizaje, que es lo que se ve en cada una. Ahora, como les mencionaba, aquí estamos bastante con la parte de dirección del proyecto. Esto es algo que yo agradezco bastante a Ruth que se me dio, porque el poder dirigir un proyecto como diseñadores usualmente es algo que no se nos da siempre en los inicios de nuestra carrera ya profesional. Si bien en la universidad es bastante fácil contar con el control 100% del proyecto, porque ya sea ficticio o ya sea un proyecto académico, no implica que ya después lo vamos a poder realizar en la universidad. Entonces, ustedes tener en su portafolio algo que hayan podido hacer al 100% sí sirve bastante. Y sí sirve también para su exploración creativa, a modo de que no solamente estamos trabajando con la visión del cliente, sino que ustedes como diseñadores también que ya han estudiado en la parte creativa, en la manera de hacer conceptos y en la manera de hacer diferentes tipos de actividades, vamos contando con ese conocimiento para poder irlo aplicando. Después en la comprensión del público. Como mencionamos con la comprensión del público, aquí sabíamos que si bien estas ilustraciones están dirigidas para un público que vaya a leer cuentos infantiles o diferentes cuentos o actividades en familia. Sin embargo, estamos publicándolas en Instagram, con redes sociales, entonces somos conscientes que los que nos siguen principalmente son los padres y eso es lo que podemos ver nosotros en la parte de la investigación que se hizo previamente. Podemos ver que en la página de la cuenta los que más nos seguían eran personas de 25 a 34 años y entre 35 a 44 años. Entonces, obviamente, las personas que van a estar viendo las publicaciones que nosotros sacamos, si bien pueden ser libros para niños o para otras edades, los que principalmente nos ven van a ser los líderes de familia, es decir, los padres o personas de mayoría de edad. Entonces, por eso también estamos buscando aplicar actividades que apelaran a un nivel familiar y no únicamente a un nivel infantil, sino que era lo que unas actividades que ellos pudieran compartir, ya sea con sus hijos o incluso en otras tenemos con mascotas, entre amigos, etcétera. Digamos, esta cala de en medio era compartir con tu mascota. Como mencionábamos, queríamos ver diferentes tipos de familias en cada una de estas, a modo de que no nos estuviéramos estancando en un solo tipo de estructura familiar, sino que tuviéramos aquí diferentes tipos de personas, en este caso diferentes tipos de animales, ya sea conviviendo con abuelos, conviviendo entre hermanos, conviviendo entre nietos, etc. Y aquí queríamos ver diferentes estructuras familiares y eso fue lo que se estuvo mostrando mediante la aplicación de los animalitos y en cada uno de ver diferentes especies también, ¿verdad? Entonces, como decíamos, conocer el público. Nuestra comprensión también era ver los valores que ellos respetaban, como aquí estamos buscando un estilo bastante familiar, el poder de respeto, la convivencia, la calidez entre cada uno, la amabilidad y la creatividad, era lo que estábamos buscando representar en las ilustraciones, en este caso los posts, y dependiendo del público con el que ustedes trabajen, pues eso van a tener que reflejar también la parte de sus publicaciones que ustedes están diseñando. En el número 3 tenemos comunicación con superiores. Como les mencionaba, yo estoy acostumbrada a trabajar de manera individual porque mayor parte de mis trabajos han sido freelance por proyectos con marcas. Entonces tenemos relación usualmente o con director creativo, director de la empresa, diseñadores líderes, etcétera. Entonces en esto me sirvió en el caso de comunicación con Ruth para poder establecer cuándo íbamos a estar haciendo revisiones, mediante qué canal le íbamos a estar mandando también la parte de los avances diarios. Yo lo que suelo hacer es hacer en Google, como tenemos la opción de Google Drive, por cada proyecto yo usualmente lo que hago para no sobrecargar las cosas en WhatsApp a las personas o por correo, porque a veces pueden tener diferentes correos ellos por día, estamos hablando a veces de personas que suelen recibir hasta 30 correos por día, entonces se suelen perder cuando mando los avances ahí. Lo que suelo hacer es siempre tener un drive en el que yo voy subiendo avances por semana. Estamos hablando de avances semanales, entonces yo lo único que hago es mandarles una notificación individualmente a ellos de, mire, ya esta semana se estuvieran subiendo los avances de lo que estuvimos presentando y ahí ya los pueden revisar por si a nivel de comentarios, etcétera, correcciones, ahí los podemos encontrar. A mí me sirve mucho más este sistema debido tanto a veces el peso de los archivos, la cantidad de archivos que se van a subir y si los necesitan para Instagram, si los necesitan para impresión, si los necesitan para Facebook, etcétera, yo lo que hago es ir categorizando las carpetas de un solo
para que ellos tengan un fácil acceso a ellas y que después no estemos comunicándonos 2 meses después cuando ya vayan a subir las campañas, cuando ya van a aplicarlos. A ese nivel yo ya estoy con otros proyectos, entonces el nivel de comunicación ya es más limitado para mí. Entonces, eso me sirve bastante a mí en mi comunicación con superiores, no únicamente estar hablando en la parte de correo o reuniones aquí como por Meet o por Teams que estamos ahorita, sino también ver dónde se van a estar subiendo los archivos, en la parte de cómo manejarlos al estar únicamente yo. Cuando es en un equipo, también usualmente mis experiencias ha sido en carpetas, cada quien subía sus cosas según sus avances, entonces uno usualmente replica ese mismo sistema cuando trabajan individualmente para que haya un menor nivel de confusión y para que sea mucho más fácil para ellos accesar archivos de mayor peso, accesar archivos según la fecha, etc. Y en la parte con la exploración creativa, como mencionábamos, si bien tengo experiencia en otras campañas ilustradas, esta fue creo que la primera en la que, como mencionaba, he tenido 100% del control del concepto y la dirección creativa que se estaba llevando, así como el tipo de recursos que yo iba a estar utilizando. En esta sí tuve la oportunidad de hacer tanto animación, diseño de personajes, ilustración de recursos, ilustración de fondos. Entonces, algo que me permitió, digamos, esta exploración creativa era no solamente estarme utilizando un tipo de programa o un tipo de recurso para trabajarla, sino poder explorar con ella diferentes tipos de historias y ver qué es lo que vamos a estar trabajando con cada una de estas cosas. Entonces aquí podemos ver, este fue el resultado de la campaña publicitaria que les traíamos aquí con Ruth. Esta fue como lo trabajamos en Casa Garabato. Ustedes siempre pueden encontrar el resultado final de esta. Y aquí pueden ver más o menos cómo fue el proceso que estuvimos tomando para poder desarrollarla. Como les mencionaba, esto fue únicamente realizado por mí con colaboración con Ruth, que era la que me daba todos los comentarios, la guía directiva, nuestra guía creativa, etc. Sin embargo, así es como se ve cuando ustedes usualmente realizan una campaña únicamente ustedes. Sin embargo, ya en la vida profesional lo más común es que se vayan realizando entre equipos, que ustedes puedan contar con un equipo que va a estar realizando ya sea de marca número 1, de marca número 2, van a trabajar por eventos, como mencionaba, esta fue la campaña navideña. Sin embargo, hay otros tipos de campañas que se realizan específicamente en los días festivos, ya sean San Valentín, ya sea el Día de las Madres, Día del Padre, etcétera. Pero estas se planean con antelación, como pueden ver, si bien esta campaña fue publicada hasta la primera semana de diciembre, fue en septiembre que se empezó a trabajar ya para tener todo listo, las 12, 15 publicaciones que se realizaron. Entonces también es poder manejar su tiempo con antelación y poder establecer toda la parte creativa que van a estar realizando con antelación para que ustedes después no vayan a estar saliendo sin tiempo necesario, etcétera, etcétera. De ahí, entre otros proyectos que hemos visto, como les mencionaba, si bien esta fue una campaña navideña y les mencionaba que esta no es la única campaña ilustrada que he realizado, y aquí vamos a ver un poquito también de la adaptación de los estilos creativos que tenemos en vista en relación a la marca que estamos trabajando. Esta fue una campaña que se realizó en cátedra, sin embargo, esta campaña después me ayudó a conseguir otro trabajo con otro cliente ya real. Entonces aquí la quería traer porque si bien eso es algo que a ustedes les llamó bastante que lo hagan para sus portafolios, no sé en qué año están la mayoría, pero algo que a mí me sirvió bastante era poder tener diferentes tipos de proyectos, ya sean en cátedra o fuera de cátedra, y realizarlos al 100% como si fueran un producto real o algo que yo estuviera orgullosa de tener en mi portafolio, porque al final eso me servía para poder contactar con otros clientes. Este fue para Juan Valdés. Si bien esta fue una campaña establecida en cátedra, aquí lo que se hizo fue establecer en el aspecto bastante artesanal que tiene Juan Valdés y el nivel de importancia que le dan a sus caficultores. Entonces aquí lo que buscábamos, esta se realizó en pareja, sin embargo yo me encargué de toda la parte gráfica de la línea final. Como les mencionaba, usualmente está la parte de investigación, la conceptualización, etcétera. Yo me encargué aquí de la ejecución de todas las piezas gráficas para poder establecer el estilo gráfico, etcétera. Entonces trabajaron con tres sabores principales, que teníamos el de vainilla, teníamos el de caramelo y teníamos el de chocolate tradicional que ellos tienen. Y lo que se buscó en esta era hacer una representación de sus caficultores a través del empaque tradicional que ya tiene Juan Valdés en sus envases. Entonces aquí podemos ver si alguien ya ha tenido un envase de Juan Valdés, pueden ver que incluso la forma de la tapa se mantiene la textura distintiva, y lo que se fue aplicando fue estudiar la vestimenta que utilizan sus caficultores usualmente y aplicarla a esto. Teníamos tanto los sacos en los que se llevan el café, las mantas que se utilizan, las gorras y los sombreros, etcétera, y era aplicarlos todos, ya una personificación de los tipos de café que ellos venden. Como mencionábamos, usualmente las campañas ilustradas no suelen ser bastante diversas en la manera en la que se aplican.
específicamente cuando están siendo diseñadas exclusivamente para el cliente con el que estamos trabajando. Si bien yo tenía otras experiencias en las que se realizaban los recursos ilustrados y ya posteriormente se vendían a clientes, sí considero que hay un mayor valor cuando se están realizando específicamente para la marca que la solicita, porque esto nos permite también hacer una exploración de sus valores y cómo representarlo en ellas en vez de aplicarlos ya después. Como mencionábamos, aquí se mantenían bastante las texturas que aplicamos. Si bien en la campaña que mencionábamos anteriormente no se hizo tanta exploración a nivel de ya sea la aplicación de las texturas que se iba a hacer, el texto, etcétera, porque eran 100% ilustradas y se manejaban como ilustraciones o piezas de arte individuales. Aquí sí podemos ver más que todo el copy que se estaba trabajando para esta campaña, que era detrás del café está nuestra razón de ser. Ese era el copy principal, el que se aplicó a todas las piezas. Aquí podemos ver las adaptaciones que se hicieron tanto de manera vertical como las adaptaciones y los montajes que se realizaron para piezas cuadradas y en banners que se estaban realizando en vallas publicitarias. Eso es algo a tomar en cuenta también en la producción de campañas ilustradas. Si bien la que vimos anteriormente era una campaña únicamente digital, por lo tanto estaba destinada a ser en post de 1080 por 1080 del formato cuadrado para Instagram, que es más apto para Facebook y la mayoría de redes sociales. Ya cuando tenemos una campaña que se está realizando para un nivel que sabemos que va a ser tanto digital como impreso, hay que tomar en cuenta tanto la calidad como los tamaños en los que vamos a estar trabajando y su nivel de adaptación. Digamos, la diferencia entre la campaña que nosotros veíamos aquí es que estas principalmente solo pueden ser aplicadas en el nivel que la veíamos ya en este formato cuadrado de redes sociales, porque la manera en que se integran los elementos de esta o la manera de poder extenderla era un poco más difícil porque esto es una composición ya completa. No eran elementos separados, sino que todo tiene un nivel de relación y de proporción entre sí. Era difícil, digamos, creo que la más sencilla de aplicar, digamos, un formato ya sea vertical hubiera sido esta de los pandas, porque solamente actualizamos un poquito aquí para hacerlo vertical y listo. Sin embargo, tenemos otras en las que el nivel si hubiera sido más difícil si buscábamos hacer las historias, si buscábamos hacerlas únicamente banner, etcétera. Entonces creo que también consideren a la hora de estar realizando sus campañas qué tan adaptables las quieren hacer a diferentes medios o para qué medios las van a necesitar. Usualmente siempre les van a informar, esto va a ser para redes y a partir de eso se van a realizar MUPIs, se van a realizar vallas publicitarias, se van a realizar afiches, etcétera. En este caso, por eso trabajamos individualmente la parte de los cafés y ya posteriormente a cada pieza se le iba adaptando según lo que ellas necesitaban. En esta les tenemos lo de los MUPIs. Como pueden ver, como mencionaba, esto fue un montaje que se estuvo realizando, sin embargo, era de explorar diferentes recursos para la parte de la aplicación de los artes. Si bien aquí teníamos otra vez la misma copia de Drate el Café, está nuestra razón de ser. Aquí teníamos frente a un espacio de Juan Valdés montado, ¿verdad? Las redes sociales, etcétera. Aquí tenemos después la valla, que digamos en grande siempre suelen siendo las mismas ilustraciones. En este caso sí nos servía bastante tener las diferentes aplicaciones no rígidas de estas. Los personajes eran prácticamente las botellitas de café, los envases en los que vienen. Entonces podemos aplicarlo de diferentes maneras, integrarlos entre sí. No había el mismo nivel de reglas que habían con la campaña anterior. En lo único que habíamos establecido era que siempre iba a tener que haber un alto nivel de contraste entre los elementos que iban a estar ocupándose. Digamos, no íbamos a poner únicamente el de color, el café de sabor caramelo junto a aquel de chocolate, porque el contraste que se realiza no era tan grande como el que tenemos aquí del azul con el café, etc. Siempre era de buscar un nivel gráfico, hacer las pequeñas reglas de la campaña de cómo aplicarse. Como les mencionábamos, no siempre vamos a ser únicamente los diseñadores los que vamos a tener el acceso a la parte de la campaña, o únicamente nosotros, los originales que la reseñaron, aquellos que la vayan a aplicar. Entonces siempre es bueno tener establecido cuáles son las líneas a aplicar, cuáles son las reglas a aplicar de cada uno, cómo comunicarles al cliente si hay alguien a cargo, si no hay alguien a cargo, cómo dejar esto estar escrito para que ustedes puedan saber, o alguien que venga posteriormente a estar a cargo, cómo manejarla, etcétera. Siempre es bueno que ustedes tengan establecido ese tipo de reglas y comunicarlas con alguien más, a modo que siempre su trabajo se pueda ver bien. Porque a veces no es específicamente nuestra responsabilidad establecer todo ese tipo de cosas, sin embargo, siempre queremos que se vean de la manera que nosotros lo buscamos. Para eso realizamos los manuales de marca, para eso realizamos las líneas en campañas, las guías, etcétera, para que nuestro trabajo siempre se pueda ver reflejado de la manera que nosotros queremos. Entonces, por eso lo hacemos aquí. Como les mencionaba, esta fue una campaña realizada para Cátedra de Diseño Publicitario.
Sin embargo, esta posteriormente, como era de café, sí me llevó la oportunidad de poder trabajar después con un espacio de café de aquí de El Salvador. Esto fue para un evento más pequeño, era porque buscaban un rediseño de marca. Aquí lo que se hizo principalmente fue diseñar la línea gráfica, más allá de solamente hacer los posts que iban a estar trabajando. Ellos lo que querían era una renovación de imagen completa. Se llaman Benvenuto El Salvador, son con un coffee bar y un bistro. Entonces aquí lo que estamos haciendo con ellos es buscaban un estilo más vectorial, a diferencia del de Juan Valdez, que era mucho más tradicional, artesanal, y que era con más sentido, digamos, de lápiz, etcétera, y texturas. Hay otras campañas o otras marcas que buscan un sentido un poco más limpio, sólido, etcétera. Ellos lo que buscaban era un estilo bastante minimalista. Ellos trabajan diferentes métodos de café, entonces aquí lo que se fue haciendo fue una expresión minimalista de cada uno de ellos para que siempre pudieran ir viendo los granos de café, el espacio de emprendedores. Aquí teníamos todo lo que realizaban para que pudieran adaptarse también a la marca que ellos buscaban. Se les hizo una renovación de logo, entonces en base a ese logo y la paleta cromática que se les aplicó, podemos ver cómo esto se fue definiendo después en iconografía para la marca. Posteriormente vimos los entregables que se les iban a hacer, así como este portavasos que tenemos aquí que dice Benvenuto, la parte de las líneas y redes sociales, que también era importante establecer qué recursos o qué combinaciones de colores eran importantes. Ya después, si ellos las aplican sí o no, ya va independientemente de ustedes, lastimosamente la mayor parte del tiempo. Sin embargo, ustedes siempre tienen que dejarles el manual de marca y las líneas de lo que tienen que seguir ellos para aplicarlo correctamente. Como les mencionaba, esto no siempre va a pasar. En mi caso, hay algunos que sí lo hacen, otros que no. Dependerá de la suerte de ustedes si el trabajo de ustedes lo aplican 100% como sería en un manual o ya después los clientes van haciendo sus experimentaciones creativas. Después tenemos aquí en la parte de los posts, aquí solo puse una pequeña muestra de los que se les fueron diseñando como ejemplo a ellos. Si querían bastante poder promover la cultura del café y poder poner el conocimiento que ellos tenían, entonces se les hizo una pequeña serie de posts, así como estos primeros dos que vemos aquí, que eran en carrusel. Se establecía la imagen principal del tipo de método y ya después íbamos dando datos curiosos o información principal acerca de ese tipo de método, y eso se les trabajó para todos los métodos que tenemos aquí, que en total son pues, los 7 métodos que vemos aquí. Y ya después, cuando ellos ya agregan más, tengo entendido que ya tienen un diseñador, entonces van siguiendo la regla que se establece de cómo construir más de estos iconos, respetar el puntaje, respetar el nivel de colores que se pueden aplicar, etcétera. Entonces es un tipo de cosas que ustedes tienen que establecer si ya no van a seguir trabajando con una marca, para que ellos posteriormente, si bien van a independizarse de ustedes, siempre en un futuro van a necesitar un diseñador o si va a ser un empleado de la marca como tal, tener esa guía para poder respetar lo que ustedes ya crearon. Entonces ahí siempre les sirve más. Esto no fue como una campaña como tal, pero lo voy a establecer como campaña publicitaria porque al final esto les dio un mayor nivel de reconocimiento y nuevas visitas a ellos, porque lo ocuparon bastante para fotografías, para material de inauguración, etcétera. Fue el de Jardín Botánico de El Salvador. Aquí con ellos lo que se hizo fue establecer las nuevas infografías o los pequeños carteles que ellos tienen junto con las especies que están mostrando. Ese fue un proyecto que se realizó en conjunto a la Escuela de Diseño a la que yo pertenezco. Entonces, como les mencionaba aquí, todos estos, según ya vimos mi proceso, primero se hicieron en boceto. Ya posteriormente lo fuimos pasando a un nivel más digital. Sin embargo, aquí podemos ver que ellos lo que buscaban era una aplicación un poco más tradicional. Se aplicaron texturas de acuarela, colorización diferente a la que vimos en las campañas anteriores. Y aquí lo que se fue haciendo fue los diferentes carteles según el tipo de especie que se iba a estar trabajando, evolución, etcétera. Entonces, aquí lo que podemos ver específicamente, tuvimos más que todo relación con el catedrático que estaba a cargo de este proceso, porque ese fue, como les comentaba, fue un proceso obtenido a través de la Escuela de Diseño de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Entonces, él estaba a cargo de la comunicación con los directores del Jardín Botánico, aquellos que iban a estar encargados de la línea gráfica, qué es lo que deseaban. Para este fue un proyecto un poco más diferente en el nivel de la investigación, porque lo que se tenía que hacer, como estamos hablando de especies, obviamente estamos hablando de un lugar educativo, que es en la parte del Jardín Botánico, que la especie sí reflejara al 100% cómo iban a ser, que no estuviéramos dando información falsa, porque al final la información que estaba presente en estos carteles nosotros la estábamos poniendo como parte de nuestra investigación, entonces teníamos que asegurarnos al 100% que esta fuera verídica, que no estuviéramos dando información falsa a los niños, a los visitantes, etcétera, porque al final teníamos un fin científico. Como mencionaba, no todas las campañas siempre van a ser con fines comerciales.
Algunas son con fines educativos, otras son con fines de concientización, otras son con los fines de expectativa, etcétera. Entonces aquí quería mostrarles yo también diferentes tipos de trabajo que he hecho con diferentes objetivos para que no solamente nos quedemos con la parte comercial, sino que también nos quedemos con la parte ya del proceso de diseño general y cómo aplicarlo a diferentes áreas. Entonces, como pueden ver con esta, era hacer un estudio tanto de los elementos que íbamos a representar, hacerlos desde cero, hice las ilustraciones aquí, y también irlas aplicando de una manera cohesiva. Este fue un trabajo en grupo, entonces como le mencionaba, yo me encargué, esto también es una referencia para cómo pueden hacer las cosas, yo me encargué 100% de la línea gráfica en el sentido de las ilustraciones, cuál iba a ser el patrón que íbamos a llevar, como esta era una serie de carteles, obviamente todos tenían que verse dentro de la misma línea ilustrativa, todos tenían que verse realizados por el mismo tipo de ilustrador, ilustradora, etcétera. Alguien más se encargaba de toda la parte de la investigación, corrección de datos, ver la parte del texto, tipografía, etcétera, y ya habían otros dos encargados de la diagramación. Algo que les recomiendo a ustedes, especialmente en la universidad, que toca bastante trabajar en grupos, o incluso en el trabajo, que bastante es trabajo grupal o coordinación entre otras personas que se especializan en diferentes cosas, obviamente, es poder definir cuál es su área fuerte en la que si ustedes tienen la oportunidad de definir qué es lo que quieren hacer, o en el caso específicamente en el caso de la universidad, es definir sus áreas fuertes y en aquellas en las que se sientan cómodos para poder hacer un mejor flujo de trabajo con las personas. Aquellos que estaban diagramando se comunicaban directamente con la parte de los textos. Yo estaba encargada de subir todas las imágenes y todas las versiones gráficas de lo que se iba a necesitar una carpeta para que pudieran utilizarlo cuando necesitaban, a modo de que nuestra comunicación no tuviéramos que interrumpirnos a cada rato, sino que los del texto dejaban su información en tal carpeta, yo dejaba las imágenes en otra carpeta y alguien más se ponía a trabajar las cosas ya en los archivos finales ellos. Entonces, eso es algo que les recomiendo bastante también cuando ustedes están trabajando en equipo o con otras áreas. Siempre llevar bastante control de lo que ustedes están entregando, en qué formato lo están entregando y cómo tiene que estar usado. Como pueden ver, aquí ya son las imágenes reales, estas dos de aquí son montajes que yo realicé sobre fotografías que teníamos. Sin embargo, ya aquí son las aplicaciones originales. Ya si vienen al Jardín Salvador, pueden ir al Jardín Botánico y pueden encontrar aquí estas ilustraciones que se realizaron para las infografías. Entonces, como pueden ver aquí, todas tienen que verse como que para la misma ilustración, ¿verdad? Mantuvimos la misma línea gráfica. Se estableció en la paleta de colores, que estos iban a ser más suaves, el nivel de saturación obviamente está más controlado en esta. Se hizo un mayor trabajo de balance con las iluminaciones, con las sombras, etcétera, las texturas que se estaban buscando, la paleta tanto de verdes como de tonos más cálidos como los amarillos y los rojos siempre van en el mismo nivel de tonalización. Entonces eso es lo que estaban buscando aquí para crear una imagen cohesiva. Ya cuando se ven todos, se ve un mayor nivel de orden en la aplicación del texto, en la aplicación del logo que tenemos aquí, en la aplicación de las ilustraciones, etc. Eso fue en la parte infográfica. Como mencionaba, esto fue más en la parte científica que teníamos. La otra que veíamos ya en la parte de negocio, los de Juan Valdés y los de negocios de café, que eran una parte más comercial. Y luego con Casa de Garabato, que era más de ambiente de concientización y de promover los servicios que ya de por sí ya ofrecen. Y aquí estamos al final con esta parte de las ilustraciones. Como les mencionaba, tengo en la parte de empaques, tengo en la parte editorial y en la parte publicitaria. Entonces, en la parte editorial, como tal, es más directa para mí, la experiencia que he tenido. Aquí tenemos tanto rediseños de portadas como spreads de libros. Como les mencionaba, aquí pueden encontrar mis redes sociales. En la parte de Instagram es donde van a poder encontrar un mayor nivel de profundidad de mis proyectos para que ustedes puedan encontrar otros resultados. Sin embargo, como les iba comentando, yo tengo una visión bastante clara de cuál tiene que ser el producto final cuando estamos comenzando el nivel de proceso y esto le sirve bastante al cliente para poder tener una decisión clara de qué es lo que está buscando ellos. Si yo le presento algo y a él no le gusta, pues es fácil, me dice, pero siempre tenemos este tipo de opciones en los que vamos mostrando variedad, vamos mostrando qué es lo que específicamente no quieren o qué es lo que sí quieren agregar, etcétera. A veces tienen mayor idea de lo que están buscando, a veces no. Dependerá bastante del cliente con el que ustedes estén trabajando y el nivel de experiencia que ellos tengan con ilustradores o diseñadores freelancers, o si están trabajando como agencia ya aliada a un cliente, o si están trabajando in-house directamente con la parte de las marcas. Mis experiencias principales han sido ya sea con agencia o de forma individual, in-house casi no. Entonces, esas son las experiencias de las que yo les puedo hablar en la manera en que principalmente yo manejo mi horario de trabajo. La mayor parte de mi carrera ha sido manejarla yo sola en la parte de cómo voy a estar entregando las cosas, en qué horario, mi comunicación, establecerlo yo. Entonces, por eso en mi caso es bastante libre
cómo he decidido organizar las cosas, en qué nivel he podido organizar ya sea la entrega de trabajos, etcétera, ver qué medios voy a usar para comunicarme con ellos, etcétera. Entonces aquí puedo ver que ya algunos me están siguiendo, creo. Entonces aquí puedo también encontrar si ustedes tienen, ya sean preguntas, ya después vamos a abrir la sesión de preguntas, pero como les mencionaba, yo más que todo me he enfocado en poder trabajar individualmente, de forma independiente, ya sea con mis clientes. En la agencia sí he tenido esta experiencia, pero como les mencionaba, yo estoy más acostumbrada a poder organizar mis cosas de manera sola y que no tengan ese nivel, digamos, si ustedes nunca han trabajado de forma individual con otros clientes, sí se los recomiendo bastante, si necesitan consejos o algo, porque al final esto les ayuda a ustedes en su nivel de profesionalismo, no solamente en la parte que les mencionaba de trabajo, sino que en la parte académica. Yo cuando ya empecé a trabajar sola con clientes, creo que me dio un nivel de expectativa de lo que yo tenía que entregar como diseñadora también en la parte académica. Y eso a mí también me dio la visión de poder aprovechar los proyectos que yo hacía en la universidad para después utilizarlos como portafolio. Creo que sí me dio un nivel más independiente o digamos de mayor de realidad de aprovechar estos espacios que ustedes tienen en la universidad, académicos, etcétera, para aplicarlos como si fueran espacios reales, con clientes reales, y ustedes empiecen a construir su flujo de trabajo, etcétera. Les voy a estar después poniendo otras cosas que yo hago usualmente son ejercicios de diseño. Como en la mayoría de los que he presentado aquí o son clientes reales o son ejercicios universitarios, sin embargo, algo que yo suelo hacer bastante para poder desarrollar mi portafolio en la parte de ilustración o en la parte publicitaria es buscar sitios que usualmente les dan los prompts de diseño en lo que ustedes pueden conseguir, vaya, necesito un prompt de diseño de branding, por así decirlo. Entonces les dicen ahí, el tipo de marca para el que se está trabajando, qué línea gráfica buscamos, cuál es el objetivo de la campaña y ustedes realizan en base a eso. Bastantes de sus sitios sirve bastante porque así ustedes tienen una mayor libertad creativa para realizar campañas aún sin mantenido esos clientes. Eso es lo que yo más recomiendo, digamos, ahorita ustedes que están en la parte universitaria, aún si no han tenido los clientes para los proyectos que ustedes desearían. Sería bueno que empiecen a hacerlos ustedes, que les nazca de su parte realizar esas actividades, realizar esas campañas. Porque al final en su portafolio se le paga, en mi experiencia, les van a contratar en base a lo que ustedes ya muestren en su portafolio y la experiencia que ustedes tengan. Entonces, si ustedes desean trabajar en campañas publicitarias que sean, no sé, de un enfoque más científico o campañas publicitarias de un nivel de concientización, pero ustedes, ya sea por ser estudiantes o por no encontrar las oportunidades laborales en esa área, no han logrado encontrar, siempre busquen un prompt o desarrollenlo ustedes así al 100% para tener algo que presentar en su portafolio que alguien le dé la confianza de que ustedes pueden realizar proyectos de este tipo. Porque al final en la parte de diseño, ya sea publicitario o ya sea en otra área, algo que está bastante dando ahorita, y va a seguir creciendo es el freelancing y la manera en que ustedes pueden restablecer su propio flujo de trabajo individual y cómo organizar su tiempo en base a esto. Entonces sirve que ustedes tengan sus visiones, sus metas, sus objetivos y pueden empezar a realizarlos sin necesidad de un cliente ajeno todavía. Ustedes pueden empezar ahorita, ustedes pueden buscar aquí y empezar a construir su portafolio en base a eso para que ya tengan una base cuando ya busquen un trabajo real o cuando busquen en base a algo similar a lo que ustedes quieren hacer ahorita. Pueden empezar con una campaña publicitaria, ustedes la establecen 100% solos y ya posteriormente solo la muestran y ya con eso van agregando esta experiencia extra. Bastante de mis proyectos editoriales al inicio no eran con clientes reales, yo leía un libro y me gustaba el libro y hice un rediseño de portada, así como este de abajo, de una trilogía. Y ya con experiencias ya tenía diseños de portada y portafolio, entonces a partir de eso, pues ya se me hacía más fácil a mí conseguir otros empleos en los que sí buscaban, porque ya tenían una referencia extra de qué es lo que se podía hacer con esto. Entonces, eso aplica también para diseño publicitario. Voy a tratar de dejarles aquí algunos sitios en los que ustedes pueden encontrar también lugares para generar ideas de diseño. Uno se llama Sharpen Design. Aquí voy a ver si se los puedo poner en el chat. Veamos. Primera vez que estoy usando Bueno, no me deja escribir. No me deja escribir aquí, pero uno se llama Sharpen Design. Si no, le voy a pasar aquí a Ruth la lista para que después se las pueda compartir con ustedes. Sharpen Design, está Briefs, está Designer Size, está What Should I Design. La mayoría son en inglés porque son el mercado que ya existe previamente. La mayoría están en inglés, ustedes solo los traducen y ya. Si no hablan inglés y si no, pues muy bien.
Y eso sirve bastante porque ustedes así ya tienen una guía de lo que pueden hacer y no están, si bien ahorita no van a estar trabajando con la línea de tiempo de un cliente o algo así, ya les da una base de que o les van a hacer los entregables, para qué formatos tienen que hacer y les da la oportunidad de fallar ahorita y ya después aprender de eso y cuando ya estén en la vida profesional pues hacer otro tipo de fallos, pero ir por lo menos ya teniendo una base profesional que a ustedes les sirva individualmente. Entonces, eso es lo que estaba diciendo. Ahorita ponía el espacio de preguntas por si alguien tenía preguntas que hacer o algo que quisieran saber. Muy bien, el espacio de preguntas lo vamos a manejar de esta forma, que los participantes no tienen acceso ni a micrófono ni a video, entonces escriban sus consultas en el chat y tanto la profesora Ruth como yo se las trasladamos a la invitada. Así que cualquier duda, cualquier consulta, lo que quieran, adelante. Deben de tener acceso al chat ustedes. Lo que quieran compartir. Siempre al principio se ponen tímidos y después es aquel montón que más bien tenemos que filtrar. Ok, la profesora Ana Cisneros dice que una gran charla para mostrarle a los chicos el manejo del tiempo en freelance. Es muy importante, efectivamente. Sí, mire, si tienen preguntas de freelance también me las pueden hacer. Gracias. Para registraciones. Ok, Ahorita aquí acá. puedo leer las preguntas, me salen aquí en el chat, aquí Don Solami Ok, también. acá tenemos otro de Fernando Mena que dice, estuve viendo su Instagram, me encanta el estilo, quería saber qué programa usa para las ilustraciones y sobre todo qué pinceles usa. Vale, veo que aquí la siguiente pregunta también es similar. El programa que yo utilizo es Photoshop. Yo ocupo Photoshop desde que aprendí ilustración digital. Ahora, como ustedes mencionaban, mi estilo, a mí me gustan bastante las texturas en general. Yo no soy mucho de utilizar los pinceles que son suaves o que son fáciles de mezclar. A mí me gustan bastante aquellos, se los voy a pasar si no, a Ruth. Porque son especialmente pinceles que sean similares a carboncillo. Yo lo que hago bastante es buscar, paso horas a veces en los lugares de pinceles para Photoshop, etcétera, de ver qué les ofrecen texturas diferentes. Algunos ya están incluso predeterminados en Photoshop. Photoshop ya trae algunos que son solamente de carboncillo y lo que hago es ir cambiando el nivel de intensidad, la opacidad de estos, etcétera, para poder ir viendo en Photoshop y ustedes definen ahí qué tipo de texturas les gustan. A mí me gustan bastante las texturas que son como punterías, como carboncillo, etcétera, porque como les mencionaba, yo trabajo primero boceto y ya después paso a digital, sin embargo no me gusta hacer una transición muy brusca, entonces por eso aprecio bastante las texturas. A lo que también hago es usar texturas, hay un lugar que se llama Texture Lab, que sirve para descargar texturas de papel, texturas de pinturas, etcétera, para poder aplicarlas después en capas a las ilustraciones para que eso le dé un mayor nivel de realce. Ahí ocupo bastantes, ya sean texturas, como les mencionaba, de papel, de lo que hay como más de 1000 tipos de texturas, si lo pudiera poner aquí en el chat, pero me deja escribir en el chat. Claro, voy a tratar de que te habiliten el chat. Tenemos otra pregunta de parte de Víctor Mora. ¿Con qué dispositivos recomienda empezar? Bien, yo voy a ser honesta. Yo que bastantes ilustradores ocupan la principal es Wacom, porque con una tableta gráfica ya ustedes ya las, pero no les voy a decir específicamente Wacom. Yo ocupo la Wacom más baratita. Si se viera, aquí está. Creo que al inicio específicamente si están, ay, creo que ya humano se ve, ¿verdad? Si están empezando en la parte de ilustración o en general con el diseño, siempre sirve una Wacom, no tienen que hacer la super inversión de estas tabletas que valen como $3000. En lo personal, yo esta la conseguí en un Black Friday. Me costó unos $50 y esta la he tenido ya alrededor de unos 6 años. Entonces, yo considero que mientras ustedes ocupen una tableta gráfica, yo recomiendo Wacom porque es la que es más utilizada y considero que el sistema es el que es más apto para la mayoría de computadoras. En lo personal, tanto Mac como yo ocupo HP, otro tipo de máquinas,
La instalación de Wacom, usualmente el sistema sí es más fácil. Y ya les trae también Wacom, si ustedes utilizan una o la compran, ya les trae acceso a otro tipo de programas. Creo que ellos tienen acceso a Clip Studio, creo que es el que les dan una licencia en caso de que ustedes no quieran descargar Photoshop o busquen otro tipo de programa. Dice que compren una Wacom, ya les da acceso a 3 tipos de programas de diseño de forma ya con licencia. Entonces ustedes también pueden utilizar esa independientemente del modelo que ustedes compren. Yo recomiendo comprarlas en Black Friday o en otro tipo, pero esta es relativamente económica y dura bastante. Como les menciono, yo llevo 6 años con la misma, con el mismo lápiz. El lápiz incluso trae, aquí dentro trae unos repuestos para que ustedes puedan utilizarlos. Y eso. De ahí un mouse normal, yo el mouse más que todo lo ocupo también, más que todo para Zoom o para proyectos en Illustrator. Como les mencioné, yo más que todo ilustro en Photoshop, sin embargo, para otro tipo de proyectos de diseño ocupo Illustrator principalmente, por el texto y otros. Entonces ahí sí prefiero el mouse, porque la Wacom a veces es un poco más libre para Photoshop, pero para Illustrator sí es mejor un mouse. Entonces, esos dos son los que yo recomendaría. Yo no, digamos específicamente como principiantes, yo no considero que sea tan necesario hacer una super inversión en el equipo. Ya después ustedes, en base a sus necesidades, ya pueden ampliarse. Hay una Wacom, esta Wacom es por cable, hay otras que son por Bluetooth. Ustedes consideran. Ok, hay algunos comentarios en relación de páginas y de la presentación. Los profesores van a tener acceso a la presentación y se los van a compartir. De hecho, aquí hay 3 profesores. Está la profesora Ruth, el profesor Gabriel y la profesora Ana Cisneros. Ellos ya tienen la presentación y se las van a compartir. Y en caso de que haya alguna otra persona que no esté en esos cursos, pues me escriben y yo con mucho gusto se las comparto. Es que es pesada. Traté de subirla por el chat y no pasa. Y la comprimí, no pasa. Entonces, nos escriben a cualquiera y con todo gusto se la hacemos llegar. Vamos a ver, tenemos 2 consultas más. Una es, ¿qué retos o complicaciones implicó ser freelancer para usted? Al inicio, obviamente, se siente el hecho de que es más difícil a veces encontrar empleo cuando uno va empezando. Como les mencionaba, al inicio yo no tenía el nivel de experiencia que es requerido para ser freelancer, por lo mismo de que no contaba con tantos proyectos profesionales. Los retos que tenía también era que no sabía con quién comunicarme, no sabía, o digamos, a qué empresas quería ir yo, o con quiénes personas tenía que hablar para poder establecer un empleo, etc. Creo que algo que sirve bastante es ustedes tener referentes al inicio específicamente del área que quieren. Yo soy ilustración aplicada, entonces yo buscaba bastante en el área de ilustración, específicamente en Centroamérica. Creo que el problema también es que al inicio uno cuando empieza freelancer ya busca irse internacionalmente y ya busca específicamente conseguir otros países. Creo que uno de los problemas que yo tenía era esa visión de conseguir plaza en otros países. Sin embargo, mis primeros proyectos freelancer fueron aquí en El Salvador. Creo que también sirve a ustedes al inicio ofrecer con pequeños negocios que ustedes conozcan. Siempre hay gente, digamos, que tiene sus negocios, que tienen ideas que ellos van empezando. Entonces a mí me servía bastante ocupar los negocios o cosas de la gente que yo ya conocía de base, y en base a eso yo iba creando proyectos o también irme comunicando con gente del día a día, buscar en LinkedIn también. Yo no usaba LinkedIn. Le voy a ser sincera, yo cuando creé mi cuenta de LinkedIn no la veía como algo tan necesario porque yo directamente no he conseguido empleo por LinkedIn. Yo lo que hago bastante en LinkedIn es buscar empresas en las que a mí me interesa trabajar o clientes con los que a mí me interesan y buscar quiénes son los empleados. Y me interesa bastante para poder contactarme con ellos o a veces seguirlos por Instagram. A veces eso me sirve bastante, contactar a esos empleados y seguirlos por Instagram, porque en Instagram está todo mi portafolio, ¿verdad? Entonces ellos después a ustedes lo siguen y ahí ven sus ideas y dicen, wow, qué buen diseñador, lo voy a contratar. Entonces sí les recomiendo bastante tener su propia cuenta pública, con sus trabajos del área en la que ustedes quieran, porque lo importante es que la gente pueda ver lo que ustedes hacen y las posibilidades que tienen. Comunicarse bastante también con catedráticos también, si ustedes tienen un catedrático en un área específica que a ustedes les gusta, es bueno también ver la trayectoria profesional que han tenido, en qué lugares han estado, porque al final a ustedes ya les sirve como referencia tener esa persona. Yo tenía una catedrática en ilustración, mi catedrática de ilustraciones, por cierto, se llama Andrea Altamirano,
entonces ella se fue a España y todo, ya después de que dejó de ser mi catedrática, pero sí me sirvió siempre porque ella fue mi referente para un estudio de ilustración con el que yo pude trabajar, porque al final ella fue la que me dio la carta de recomendación porque había sido mi catedrática previamente. Entonces eso es lo que yo les recomendaría cuando no saben con quién contactarse o en qué espacio buscar, es establecer pequeños lugares en LinkedIn que ustedes gusten, ver quiénes son los empleados, viendo cada uno y en las conversaciones, o también específicamente ver pequeños negocios con que ustedes puedan trabajar al link que les den esa base o esa experiencia profesional que necesitan para seguir construyendo más negocios. Pero LinkedIn es muy bueno. Tal vez no contratar directamente a ella, la persona, pero les va a servir para saber quiénes están en el mundo que ustedes desean y qué tipo de profesionales tienen. La pregunta que viene es la pregunta que nos formulamos todos cuando estamos empezando. ¿Cómo cobrar? ¿Cómo saben qué precios poner cuando estamos comenzando como freelance? Sí, a mí tampoco nadie me enseñó a cobrar. Yo fui descubriendo a puro golpe, honestamente. Y sí, no voy a negar que en los primeros proyectos que hacía, cobraba. Sí, debería haber cobrado más. Yo soy consciente de eso en los primeros proyectos que hacía. Incluso hoy en día creo que podría cobrar más, pero vamos a decir, ¿cómo cobrar? Miren, más que todo yo tomo referencia de gente en el rubro. Digamos, mi caso de ilustración, siempre hay varios ilustradores que ellos van subiendo, ellos suben públicamente cuánto cobran por ilustración, cuánto cobran por pedido, publicar entre sus amigos de la industria, bastante nosotros entre compañeros, a veces lo que hacemos, miren, cuánto cobrarían por un logo con estas descripciones y cada quien, o sea, al final es bastante de compartir sus precios entre diseñadores y de decir cuál es la situación en la que están, porque considero que uno de los problemas que hay usualmente en el diseño y no saber cómo cobrar es que la gente no dice entre sí, yo cobraría esto o cuánto sería el estándar. Yo lo que hacía bastante también era buscar precios reales de mi país. Yo estoy en El Salvador, como les mencionaba. Creo que a veces también el problema es que uno ve precios, son más fáciles de accesar precios de Estados Unidos o precios de Europa, etcétera, porque están más disponibles. Sin embargo, esos no son realistas y estamos trabajando con un cliente nacional. Creo que no, eso es algo que también aplico. Si estoy trabajando con un cliente de Estados Unidos, la tasa que hago en relación a la que cobraría aquí en El Salvador es diferente, no tanto solo por decir, porque gringo le puedo cobrar más, sino porque la hora de trabajo en Estados Unidos es diferente a la hora de trabajo que cobramos acá. Entonces, ustedes también tienen que tomar en cuenta a la hora de cobrar las cosas que incluyen un precio base. Digamos, yo en un diseño de empaque cobré $250 en un diseño de empaque. Esos $250, aquí estamos ahí ustedes hacen la conversión de dinero, aquí trabajamos con dólares. $250, el proyecto duró que unas 2 semanas tal vez, pero en esos 250 iban ya la ilustración final, iban 5 sesiones de cambio, iban los 3 bocetos que se presentaron y la investigación que yo tuve que hacer de mi parte previo a esto para poder llegar a ese resultado final. Entonces uno dice, o sea, yo entiendo que siendo la perspectiva pude haber cobrado más, sí, pero estoy dando este ejemplo para los que están empezando porque la mayoría aquí no tienen como una base. Tal vez hoy en día hubiera cobrado unos 400, ¿verdad? Pero digamos en ese momento cobré 250. Sirve bastante definir qué es lo que están ofreciendo en ese precio y definírselo también al cliente. Ustedes no solamente le digan al cliente, miren, van a ser 400 ya y no le explican, sino lo que hago yo es hacer una pequeña hojita en la que le digo, vaya, la ilustración, producto final es tanto, sesiones de revisión es tanto por revisión, estas van incluidas, se va incluyendo tantas horas de trabajo, sesiones de revisión, se van entregando los entregables, se va poniendo la aplicación de tal aquí, eso es algo que sirve a mí bastante también para ver si estoy cobrando mucho o poco, porque creo que a veces uno dice, vaya, por un diseño cobrar, no sé, $50, uno dice, no, pero es mucho, pero ya cuando ustedes lo derivan, digamos, en las acciones que toma hacer este diseño o en lo que ustedes tienen que hacer por este diseño, ya saben valorarse un poco más. Creo que eso es algo que yo haría también para ver si yo estoy cobrando mucho o muy poco, es derivar qué es todo lo que tengo que hacer cuando me piden algo. Si a mí me piden, digamos, usualmente los diseños de portada, digamos, para Estados Unidos, creo que son como mínimo $500 en Estados Unidos. Aquí no soy muy clara la referencia. Pero digamos allá, y sirve bastante ver también otros profesionales de la industria, ellos describir qué es lo que incluye en esos $500, qué es lo que incluye en esto, etcétera, porque el cliente tiene que entender también que ustedes están cobrando, ya sea por hora o por producto, definir qué es lo que va incluido en esto, y ahí ustedes pueden ir más o menos teniendo una idea de si cobran mucho o poco. Realmente acá
Vamos teniendo como idea de precios cuando somos estudiantes y ya después precios diferentes, pero yo les recomiendo más que todo que mira, al final siempre van a perder, eso es lo que yo voy a decir siempre, al final uno cuando empieza como freelancer siempre va a perder. Yo siempre he dicho que, Así porque es. al inicio no tenemos el nivel de educación, el nivel de experiencia en la parte de freelancing, como para decir, sí, estoy cobrando perfectamente, uno va tanteando. Y ya en base a esa experiencia, es que uno va aprendiendo. Entonces, por eso les digo, al inicio ustedes tengan clientes pequeños, tengan pequeñas experiencias en las que ustedes puedan atreverse a fallar, aun si cobran de más o cobran de menos, para que ustedes vayan adquiriendo eso y que no se lancen de un solo proyecto pesado, sino que ustedes puedan ir teniendo pequeñas semillitas, pequeñas experiencias en las que ustedes puedan decir, bueno, no, tal vez podría haber cobrado más, pero saqué esta experiencia de aquí y aprendí esto y esto, entonces ahora ya sé que tengo que cobrar esto en base a eso. Así me pasa bastante específicamente con empaques, con diseño de empaques o diseños editoriales. Yo al inicio no tomaba ciertas cosas en cuenta, ya después dije, esto lo tendría que haber cobrado o tendría que haber tenido esa situación en cuenta. Entonces, así va aprendiendo. Uno nunca le enseñan a cobrar. Yo llevo 5 años en la universidad. Siempre decimos, miren, nos enseñan a cobrar, nunca nos enseñan a cobrar. Yo tuve que aprender sola. Así van viendo ustedes. Pero sí es bueno tener como preguntar. Miren, si ustedes preguntan entre profesionales de la industria de Costa Rica, en su caso, yo he encontrado que la mayoría no tienen pena de decir cuánto es lo que cobran por ilustración o cuánto cobran por diseño. Ustedes, si no hagan la cotización con ellos, solo también para tener una idea de cuánto cobrarían, ellos tienen una referencia o de base o de tope, pero piense bastante en los precios de Costa Rica. Vamos a ir cerrando la charla con tal vez un consejo, porque las dos preguntas que hay van orientadas a lo mismo. Es un poco de motivación para el proceso creativo a la hora de que inicia un nuevo proyecto. Y lo otro es qué le gusta hacer más, si bocetos a mano o a color. Y con eso cerramos. Ok. Lo que más me motiva usualmente es el tipo de historias que yo agarro. Yo siempre he dicho que a mí me gusta bastante la ilustración aplicada porque me permite tomar a las marcas como si fueran historias, y no solamente con el propósito comercial, sino que también ver cuáles son los valores detrás de ella, el mensaje que buscan. Entonces a mí me interesa bastante poder trabajar con el público al que ellos buscan y cómo desean contactar con él. Creo que eso es algo que a mí me influencia bastante en la parte de ilustración, no solamente estar vendiendo un producto, sino que también tener ese espacio en el que yo pueda analizar, ok, qué es lo que estoy transmitiéndole al público de esta marca. Eso lo voy a dejar. Y de ahí la parte del trabajo que me gusta hacer más. Miren, para esto es diferente. Técnicamente, a mí me interesa hacer los bocetos porque es en la parte, creo que de más exploración. Esa es la parte en la que, digamos, decir, yo más me divierto probando ideas, viendo qué voy a hacer, más libertad, no estoy tan estresada. Sin embargo, cuando ya estoy trabajando en la parte digital, es como la parte en la que puedo desconectar un poquito más a veces mentalmente. Dependiendo del día, usualmente a veces si estoy con ganas de idear y sacar un montón de cosas, prefiero mi empresa la de los bocetos porque es donde tengo más libertad creativa al inicio, porque todavía no estoy trabajando con correcciones, sino que estoy lanzando todas mis ideas. Sin embargo, cuando sí tengo bastante carga o cuando estoy con muchas ideas en la cabeza, sí me gusta hacer bastante la parte de los artes finales porque ya sé cómo van a ir estructurándose la parte de las capas, qué colores voy a ir aplicando, etcétera. Entonces, depende honestamente del día en el que yo esté trabajando, qué tipo de cosas estén sucediendo, para que yo diga si prefiero los bocetos o los artes finales. Aunque sí puedo decir que, digamos, con la parte de los bocetos es la que más realizo en mi tiempo libre, aun si no son de proyectos de marca. Ahí me sirven bastante los cuadernos de bocetos para solamente tener ideas y ya después, cuando tengo un tiempo libre o cosas así, pues ya hago esos proyectos. Eso es lo que les voy a recomendar. Siempre tengan, aunque sea 1 hora o media hora para un proyecto individual, así solamente de ustedes, que no sea de ninguna marca, que no sea de ningún cliente, sino que ustedes son su propio cliente, no solamente por portafolio, sino porque eso también les ayuda a ustedes a tener diferentes expectativas, qué es lo que ustedes buscan con este producto, explorar sin estar presionados por tiempo, por dinero, por cosas, etcétera. Siempre dense un espacio para un proyecto ustedes 100% personal, que ustedes si fallan, pues no importa porque es mío, si sale súper bien, pues yo puedo seguir explorando y vi que sucedió. Eso es lo que más ayuda, darse un espacio en el día siempre para algo totalmente personal. Yeah. Muy bien. Ruth, si quieres aportar algo más para cerrar la charla, Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, por tus consejos a los estudiantes. Adelante, Ruth.
También agradecerle a Daniela por su presencia el día de hoy. Creo que es muy importante para todos también ver a jóvenes profesionales, emprendedores, sobre todo emprendedoras centroamericanas, que desde sus pequeñas ciudades, desde estos países tan limitados, logran proyectarse hacia afuera con valor. Yo creo que en nuestra universidad tenemos muchísimos estudiantes con las mismas capacidades y le agradezco mucho a tu universidad. Es un nombre larguísimo, pero lo vuelvo a mencionar, el doctor José Matías Delgado, por hacer contacto con nosotros y permitirnos vivir esta experiencia. Además, quería terminar diciéndonos a todos que esta situación del diseño publicitario en las redes sociales cada vez se va a volver más interesante porque ahora la tendencia del 2024 es que las redes sean el nuevo buscador, ¿verdad? Ya la gente no le pregunta a Google, sino que se mete directamente en Instagram o se mete directamente a YouTube. Entonces, el mismo público ha ido buscando las opiniones públicas, ya no son las opiniones de Wikipedia, sino que son las opiniones de otro público. Es muy interesante esto del cliente que menciona Daniela. Muchísimas gracias, Dani. Y ojalá que nos vayamos para El Salvador otro día nosotros aquí con alguno de los profesionales a dar una charla en aquella universidad. Gracias. Muchas gracias. De paso, para los que vi que ya me siguieron en Instagram, voy a estar subiendo también los links que les mencioné, a mis historias de Instagram, para que ustedes puedan accesar a ellas también más fácilmente y que puedan ahí ver lo que les mencionaba, tanto texturas, lugares para encontrar prompt de diseño, etc. Gracias. Muchísimas gracias a la profesora Ruth Angulo por haber establecido el contacto, por la iniciativa, por hablar con Daniela, por facilitarnos la presentación, y a Daniela una vez más un placer, muchísimas gracias. Esta es tu casa y esperamos contar con tu participación en el futuro. A los estudiantes que están acá, pues a clases, muchachos. Nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Que tengan muy bonita tarde. Adiós, muchas gracias por su atención a todos. Chao.